y que amamos bastante, que tenemos mucha historia con ellos y a muchas nuevas personas que realmente los abrazamos con ese amor de Cristo que está en sus corazones y en el corazón de ustedes. Nos la estamos pasando muy bien aquí, realmente estar aquí entre familia, entre ustedes. Son nuestra familia, somos familia de ustedes y realmente el poder adorar a Dios con ese corazón, con esa pasión, con lo que lo hacen y al mismo tiempo crecer juntos, ¿no? Crecer en relación y amor. Pues mi esposa Liz viene conmigo, mi niño Alexander está con los niños, nuestra hija Isabela no pudo estar, está en el colegio, y los dos perros que tenemos se quedaron en casa. Entonces venimos aquí, vivimos en Tucson, llevamos ya 11 años de estar viviendo en Tucson, 11 años de estar casados también, y que incluso los cumplimos hace una semana, ¿no? 11 años de estar casados. ¡Aleluya! Amén. Tenemos dos hijos, vivimos en Tucson, los dos estamos involucrados en el ministerio, en la obra también, porque sabemos que la obra de Dios es universal, está en Tucson, al igual que en Los Ángeles y alrededor del mundo. Entonces ahí estamos trabajando con el ministerio de grupos. Grupos son pues como células se les dice, ¿no? Y ahí estamos en este momento y hemos estado en otras capacidades también pastoreando al igual ahí en Tucson. Pero pues mucho de lo que hemos aprendido, crecido, realmente lo atribuimos aquí, a esta casa, y pues ha sido de bendición. Y yo sé que puedo hablar bastante, entonces no quiero hacer eso, le voy a dar el tiempo a mi esposa si quiere dar un saludo. ¡Aleluya! Amén, aleluya. Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Amén. Y como dice mi esposo, es realmente precioso estar aquí porque sabemos que todo es para honrar al Señor y nomás es una palabra de ánimo a seguir adelante. Sabemos que a veces las cosas no son fáciles, pero vale la pena. Porque estar aquí, escucharlos como ustedes alaban con todo su corazón el canto que Dios les pone, su amor, su fidelidad es tremenda, porque nomás hay que recordar y realmente se los digo con todo mi corazón, estamos sembrando en nuestra vida espiritual, estamos depositando porque Dios está ahí siempre con nosotros. Entonces es un gusto verlos, es un gusto estar aquí y adelante porque Dios es fiel. Amén. Estaba escuchando cada uno de ustedes adorar a Dios con esa pasión, es Jeremías 31:3 que dice: te he amado con un corazón eterno y por eso es que mi fidelidad siempre ha estado contigo. Entonces es precioso saber cada día que el amor de Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es fiel, aunque a veces nosotros podemos perder la fidelidad, Él siempre sigue siendo fiel en nuestras vidas. Amén. Amén. Que les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno. Así que esperamos que hermano Ciel por ahí está diciendo que quiere venir más seguido. Aleluya. Así que nos gozamos en eso, gracias al Señor. Yo decía ayer a uno de los hermanos que una de las cosas que Dios no me va a pedir cuenta a mí es haberlos instruido en la obra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque conozco hijos de pastores, tristemente, que están en la cárcel, están en los vicios, en las drogas. Pues, gracias a Dios por la misericordia de Dios. Amén. Bueno, pues ya me salieron la lágrima. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Aleluya. Vamos a ir a la Biblia. Y vamos a leer Mateo capítulo 18, 23 al 35. En lo que la congregación busca la lectura bíblica, vamos a hacer un saludo a todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo, que nos siguen. Algunos ven en este momento la transmisión, otros posiblemente la ven más tarde o no, durante la semana. Pero lo importante es que gracias a la tecnología se está llegando hasta el otro lado del mundo. Y gracias por esta palabra en esta mañana. Amén. Así que un saludo a todos los hermanos y un saludo a la congregación también. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Amén. Dice la Biblia: entonces se le acercó Pedro y le dijo:
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta mañana preciosa y gloriosa, en esta mañana histórica, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que pones el querer como el hacer y el sentir, para que tu pueblo, aún en esta mañana fría, deje su casa, su comodidad, y encaminarse al templo a darte ese servicio, a darte esa adoración nacida de lo más profundo de cada ser. Y ahora, Señor, prepara nuestras mentes para que podamos, Señor, darte en esta hora toda la honra y la gloria a través de esta palabra. Bendecimos, como hemos dicho desde ya, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y los que van a seguir viendo esta transmisión. Toda enfermedad, todo estorbo, toda situación que esté atravesando y que esté estorbando, Señor, échala fuera en el nombre de Jesús, para que tu pueblo pueda escuchar tu palabra con toda libertad y asimilarla en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. El tema de esta mañana dice la falta de lealtad ante un perdón recibido y otro negado. Repito, la falta de lealtad ante un perdón recibido y otro negado. Cuando se habla de lealtad, se habla de fidelidad en todo el sentido de la palabra. Inmediatamente que Cristo le respondiera a Pedro la pregunta, ¿cuántas veces se recuerda cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y hay una anécdota por ahí que se dice que, como en todo, aún nos cuesta a nosotros dirigir un grupo de cierta cantidad de personas, aún aquellos que tienen mega iglesias. Sin embargo, Jesús tenía problema con 12 adultos, 12 discípulos, porque dentro de los 12 no se ponían de acuerdo, había diferencias de caracteres como en todo. Juan, aunque la Biblia dice que era el discípulo del amor y que se recostaba en el pecho de Jesús, también dice que eran los hijos del trueno. Eso quiere decir que tenían su carácter también. No vamos a hablar de Judas. Pero Pedro, que era el más atrevido, el que con cualquier cosita se alteraba, se enojaba, sacaba la espada.
Y quizás dice que ya estaba cansado de que uno de sus compañeros lo fastidiara. Mucho cuidado con aquellas personas que son, como dicen algunas personas, voladas de carácter. Porque por eso decimos que el cristiano no se conoce, o el líder no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Porque Pedro le gustaba la acción. Le gustaba la acción. Sin embargo, ya los compañeros le habían encontrado su debilidad, que con cualquier cosita se alteraba. Y ya le habían, como dice el dicho, hallado el lado débil, el talón de Aquiles. Y por ahí le entraba. Y como que ya uno ya lo tenía fastidiado a Pedro. Ya le había contado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y ya cuando iba a la sexta fue con el Señor. Y el Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. 7 es el número de Dios. Y él esperaba que el Señor le dijera, ahorita sí, Pedro, córtale la cabeza, afila más tu espada. Eso esperaba Pedro. Y el Señor le dijo, Pedrito, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Y Pedro se desinfló. Entonces, inmediatamente que Jesús le dio esa respuesta a Pedro, entonces le sirvió a Jesús eso como una introducción para hablarle de los 2 deudores y de estas 2 personas. Entonces digo que cuando se habla de lealtad, se habla de fidelidad. Se trata de 2 deudores. Uno a quien le fue perdonada una deuda grande, pero este no hizo lo mismo con sus deudores también. Aparte de lealtad, la palabra clave en esta ocasión es la palabra perdón, que de acuerdo al diccionario secular es la remisión de una obligación, tu ofensa ante la ley moral, legal, y en nuestro contexto, por supuesto, ante la ley divina. Este sermón lo hemos dividido en 3 puntos. Primero, el uso de misericordia. 2, un total contraste entre la actitud recibida y la falta de misericordia. Y 3, las consecuencias de la deslealtad. Sobre esos 3 puntos vamos a estar disertando en esta mañana en el nombre de Jesús. Y entramos en el primero, el uso de misericordia, versículos 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Con esto el Señor está dando, o mejor dicho, poniendo énfasis, enfatizando la comparación del reino de los cielos con alguien que en su momento pide rendición de cuentas. Un día el Señor va a regresar a esta tierra. Un día el Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas. Aleluya. Entonces vemos la demanda de un rey a sus siervos. La deuda de uno de ellos dice que era 10,000 talentos. Yo estaba buscando información en la internet y otros medios porque la información hay que actualizarla. 10,000 talentos. Hace unos 10 años aproximadamente, de acuerdo a la moneda, pues, según el país, el valor de los talentos variaba según los países. Y según el tipo de metal, pero siempre se trataba de sumas grandes.
según el talento judío, equivalía a unos $1,000 americanos de hoy. O sea que este siervo debía $10,000. $10,000 era su deuda. Los sátrapas, por su posición, dice, manejaban fuertes sumas de dinero de su señor. Y recordemos el uso de las hipérbolas en tiempo de Jesús. El Señor posiblemente trató de enfatizar la importancia del perdón de nuestros pecados. Y por eso a Pedro le dijo hasta 70 veces 7. De este siervo, su esposa e hijos pagarían hasta poder de su señor, pasarían ante la imposibilidad de pagar la deuda, porque eso pasaba. Cuando alguien no podía pagar una deuda, el acreedor, el que había facilitado el dinero, o lo que fuera, echaba mano a todo. No solamente a propiedades, sino hasta las personas pasaban a ser sus esclavos. Y esa es la situación que estaba este hombre. Era una típica manera de tratar de los deudores en tiempo de Jesús. Convertirlos en esclavos. Y el siervo perdonado por su posición al implorar, postrado misericordia, porque pidió misericordia. Pero este también, a él también le debía. Solo que obviamente en menor escala, pero también tenía siervos debajo de él, o deudores. Y por eso es que el segundo punto de este sermón dice un total contraste entre la actitud recibida y la falta de misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquel debía, ya vamos a explicar eso, 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba. Ya se le había olvidado que a él lo habían perdonado. Y ahora dice que le ahogaba. Cuando él le ahogaba, me imagino que lo agarraba del cuello, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, al igual que lo había hecho él con su acreedor, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel lo que el patrón de él no había hecho con él, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, o sea, los que estaban debajo de él, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Porque vemos nosotros, como decíamos, un trato totalmente diferente hacia uno de sus consiervos. Su deuda era, en este caso, de 100 denarios. Un denario equivalía al salario de un día de trabajo. Si estuvieran, por eso dije que yo estaba buscando información de unos 10 años atrás. Cuando aquí en Estados Unidos el salario mínimo andaba por ahí por unos 7, 8 dólares, no mal recuerdo. Hoy está mucho más alto. Pero el salario, a un denario, el salario de un día de trabajo. O sea, unos 10,000. Entonces, una cantidad diferente a lo que al otro se le había perdonado. Al primero le perdonaron $1,000,000. $1,000,000. A eso equivalían los primeros 10,000 talentos. Pero no eran talentos, eran denarios. Entonces, el valor era mucho menos. O sea que al primero le perdonaron al valor de $1,000,000. Hablando del tiempo actual. Entonces, pero vemos su ensanchamiento en contra de su deudor, de su consiervo, que sale su señor y lo trata violentamente, sin importarle sus ruegos. Le imploraba, dice, paciencia. Él no le decía, no te puedo pagar, no te voy a pagar, sino que le imploraba paciencia, como él había pedido con el otro.
con su anterior. Por ahora le ponen en la cárcel. Y como obviamente sus compañeros se entristecieron y fueron, se lo dijeron a su señor. De seguro no se atrevieron a tratar con él ante su actitud violenta. Porque así como ahogaba al otro, trataba de ahorcarlo, qué sé yo. Entonces, nosotros tuvieron miedo también. Lo mejor fueron y le su Señor. Era una indicación que es Dios a quien debemos llevar nuestras quejas. Amén. Muchos vamos y llevamos las quejas con alguien que no es a donde debemos de ir. Hemos tenido personas a lo largo de la obra que en vez de venir, ya sea con el pastor o con alguien de confianza, van y cuentan sus cosas por otro lado. Quizás porque les da pena, porque les da vergüenza, qué sé yo, y más si tienen privilegios dentro de la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y tristemente, hay creyentes, yo no sé si serán creyentes, que a veces van a pedirle consejo a gente mundana, a gente inconversa. ¿Quién les puede enseñar un inconverso? ¿Qué consejo le puede dar? Por eso es que yo siempre digo, hermano, que en la obra del Señor, si hablamos del matrimonio, la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y la mujer dice que esté sujeta a su marido, hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas espirituales, con todo respeto, yo digo, si el esposo demanda sumisión a la esposa, él debe estar conectado también allá arriba. Porque si no está conectado allá arriba, entonces es machismo, así como lo oye. Suena feo, ¿verdad? Es machismo. No, pues aquí si yo soy el que mando y como dice el dicho, mis chicharrones truenan. Tiene que estar conectado ahí arriba. Aquí no se trata de imposición. Amén. Entonces, por eso, para que el esposo, si la esposa, porque en el hogar, es obvio, las cosas son negociables. Y si por alguna razón no se llegan a poner de acuerdo, la palabra la tiene el esposo, porque es el líder del hogar, según la Biblia. No según el feminismo de hoy, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Cristo libertó a la mujer, pero no la hizo feminista. Entonces, muy diferente, muy distinto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el esposo, con todo respeto a los caballeros, no se afirman por Dios, pues la esposa tiene que ponerse las pilas y salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Para Dios el aplauso en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Entonces, pues por eso el tema dice la falta de lealtad ante un perdón recibido y otro negado. Vamos al tercer punto. Las consecuencias de la deslealtad. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia a tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Cuando hablamos de verdugos, eran de aquellos hermanos que no se tentaban para azotar con azote. Le entregó a los verdugos. Y
pagase todo lo que debía. Pero dice el Señor, porque es Jesús el que está hablando de esto: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dice: yo perdono pero no olvido? ¿Qué? Es muy común esa palabra, esa frase. Pero vemos nosotros la intervención de su Señor, del primer acreedor, del más grande de los dos. Intervino con toda autoridad. Y cuando digo con toda autoridad, porque la tenía. Él tenía autoridad sobre el primero y sobre el segundo. Sobre los dos deudores tenía autoridad. Y le dijo: siervo malvado. Toda aquella deuda, ya dije, equivalente hoy día a $1 millón. Toda aquella deuda, te perdoné. Tú no podías hacer lo mismo con tu consiervo. En otras palabras, él debió también de usar misericordia, de ser compasivo. Y eso se ve en el mundo. Algunas personas quieren que porque ellos sufrieron, quieren que otros sufran también. Que a mí me costó la pasada, porque también este camino que sufra también. Esa es la mentalidad, la filosofía del mundo. Pero ahora, con toda la autoridad, le exige pagar la deuda perdonada. Y lo puso en la cárcel, así como el otro había puesto al otro, él también lo puso en la cárcel, hasta que pagase la deuda. No le agrega más cargos, a pesar de que había más cargos también, porque él dice que ahorcaba al otro, cosa que el Señor no había hecho con él. En conclusión, el perdón es un acto de justicia que demanda satisfacción de parte de Dios para el perdonado, porque de otra manera Dios ajusta cuentas. Hasta el corazón más duro tiembla cuando Dios ajusta cuentas. Cuando Dios interviene, decía, hasta el corazón más duro tiembla. Alguien dice por ahí, es que Dios no castiga porque Dios es amor. Yo lo he escuchado. Dios no castiga porque Dios es amor. Dejaría de ser Dios si Dios no castiga el pecado. Dejaría de ser Dios. Cuando corregimos a nuestros hijos, lo hacemos por amor. ¿Sí? Te dejaría de ser Dios si Dios no castiga. Aunque, como dije el otro día, Dios no castiga. Uno mismo se castiga porque uno sabe el bien y el mal. Las consecuencias son prácticamente el resultado de nuestras decisiones. El otro día dije que allá por el año 82 en Guatemala, el general Río Montt, que ya murió, para unos odiado, para otros más, la gente que lo recuerda bien. Había gente que capturaron a unos que violaban mujeres, entraban de madrugada a las casas, esposaban, amarraban a los esposos, a los hijos, y en presencia de ellos dice que violaban a las mujeres y las hijas. Capturaron. Lo mandó al paredón. Morir fusilado. Todavía no se hablaba de inyección letal y toda esa cosa. Pues los derechos humanos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y un día lo entrevistan en Chicago. Que por qué había matado, que esto, que el otro. Dijo, yo no lo maté. Ellos se suicidaron. Esa fue la respuesta. Porque ellos mismos se lo habían buscado. ¿Okay?
Entonces, así que el perdón, decía, es un acto de justicia que demanda satisfacción de parte de Dios para el perdonar. Porque de otra manera, cuando Dios ajusta cuentas, lo hace, ¿ok?, hasta el más duro septiembre. Y nuestro deber es perdonar de acuerdo a la iniciativa divina, que es la única base de la misericordia humana. Es la única base de la misericordia humana, la misericordia divina. Si Él nos perdonó, si Él tuvo misericordia, y usted y yo estamos aquí por misericordia. Amén. Estamos aquí por misericordia, hermanos que nos están escuchando, donde quiera que estén escuchándonos. Están por misericordia, porque por la misericordia de Dios amanecimos vivos este día. Amén. Otros ya murieron tristemente. Se fueron quizás a la condenación eterna, sin Cristo y sin esperanza. Dichosos los que se salvaron. Otros quizás están en los accidentes, en los hospitales, tuvieron un accidente, quién sabe en qué condiciones. Otros están en los hospitales con agujas y lleno de sondas por todos lados, en situaciones terribles. Otros, a causa de sus acciones, quedaron también por ahí, quizás en silla de ruedas, todos inválidos. Porque eso es. Eso pasa. Yo he visto gente que no quiere nada con Dios, indiferentes con Dios. Y tristemente, cuando Dios ha tratado seriamente, un accidente, lo que sea, han quedado paralíticos. Y aquellos que antes no querían ir a la iglesia, ahora piden que los llevan hasta en silla de ruedas, se ponen hasta adelante. Y una situación terrible, que a veces cuando quieren decir amén, quieren decir gloria a Dios, hacen unos no sé cómo decir la expresión, pero feo. Pero ahí están. Porque cuando no le quisieron servir a Dios, cuando pudieron servirle, no lo hicieron. ¿Por qué esperar llegar hasta eso? ¿Por qué esperar llegar a situaciones como esa? Cuando dice el profeta, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya. Hoy es el día. Hermano que estás escuchando esta palabra, gózate. Quizás no te podemos ver aquí con nosotros, obviamente no te podemos ver. Estás en tu casa, donde quiera que estés. Pero Dios escucha esos amenes. Dios escucha esa gloria a Dios. Dios escucha ese canto de gratitud. Aleluya. Y si no tienes a Cristo en tu corazón todavía, hoy es el día. Aceptable. De lo hablado hoy, es bueno meditar de cuánto Dios nos ha perdonado y de qué manera nosotros correspondemos también a su perdón. Se cuenta, ya para terminar, de Luis XVII, Luis XII fue rey de Francia, que antes de ser rey, dice, tuvo muchos enemigos. Y ya en el trono, cuando ya era rey, mandó a hacer una lista de todos ellos, y en cada nombre marcó una cruz negra. Al enterarse estas personas de que le estaba marcando una cruz negra, huyeron, dice, pensando lo peor para ellos. Entonces el rey les llamó y les dijo que la cruz sobre sus nombres era solamente para acordarse de la cruz de Cristo. Y que cada vez que viera el nombre de cada uno de ellos, perdonar como Cristo perdonó a sus perseguidores, y como Él también Cristo lo había perdonado. Así que dije, cuando Dios trata, hasta el más duro tiembla. La Biblia dice, Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad. Porque es la misma conciencia la que nos hace sentir nuestra condición espiritual. Por eso es que dije al principio, lo menos que hacemos es servirle al Señor. Nunca le vamos a pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros, jamás. Lo menos que hacemos es servirle al Señor. Esforzarnos,
Este día es el día que hizo el Señor. Es el día que más temprano debemos levantarnos para estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Pocos amenes, ¿verdad? Es frío. Aleluya. Es el día que más temprano debemos levantarnos para estar en la casa de Dios. Adorarle, desear, con ganas, con deseo. Estar en la casa de Dios para servirle. Aleluya. Y venir con toda la disposición y con todo el deseo a darle al Señor lo mejor de lo mejor. Porque Él dio lo mejor de Él, su propio Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito. La imagen misma de su sustancia. Dios dio a su propio Hijo para morir por nosotros. Entonces, yo sé que como es domingo, toda la semana trabajo, aunque sea hoy que me levante tarde. Y hay algunos que ya se están acostumbrando por ahí. Pero no están aquí, ¿verdad? Aleluya. Ya están acostumbrando. ¿Ok? Entonces, pero aquí estamos los valientes. Amén. Aquí estamos lo que dice la Biblia, que siempre hay un remanente fiel. Aleluya. Pues yo ese remanente fiel que se ponga de pie esta mañana en el nombre de Cristo. Que se ponga de pie ese remanente fiel en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Y voy a decir, amigo, que escuchaste esta palabra en esta mañana. Si no tienes a Cristo en tu corazón y si sabes que si en este momento Cristo viene y no sabes a dónde vas, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi indiferencia, perdona mi maldad, perdóname que hasta ahora me doy cuenta de todo lo que haces por mí. Recíbeme en tu seno. Mira, si tú estás diciendo palabras y te estás diciendo de todo corazón, lo que decimos siempre, tu vida está dando un giro de 180 grados y nunca será la misma. Busca una iglesia, comunícate con nosotros, déjanos un mensaje para que podamos guiarte, ya sea por Messenger o como gustes, para que podamos guiarte, recomendarte alguna denominación, alguna iglesia, alguna oración donde te puedan ayudar. Y si estás en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre la calle San Pedro y Maple, justo en la esquina de la calle Juan, WALL a 21. Tenemos servicio los martes, los viernes a las 7 de la noche, domingos a las 10 de la mañana. Y por si quieres prepararte para un servicio de excelencia y relevancia, ya de una forma mucho más sofisticada, si puedo decir la palabra, tenemos la escuela de teología los días lunes, a eso a las 6 de la tarde estamos empezando ahora, amén, con pastores y líderes que están aquí preparándose para ser siervos de excelencia y relevancia. Así que por hoy ha sido una bendición, ha sido un privilegio. Vamos a orar por esas personas que se están entregando a Cristo, que están reconciliando. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia y gracias por esas personas, Señor, que han tomado la mejor decisión en esta mañana. La mejor decisión de recibirte en su corazón. Aquellos, Padre, que han venido, recíbelos hoy mismo. Hay fiesta en los cielos, dice tu palabra. Ahorita mismo sus nombres están siendo inscritos en el libro de la vida. Y también, Padre Santo, aquellos que están reconciliando, aquellos que han estado aún en la iglesia, quizás han cantado, quizás están predicando, han hecho tantas cosas, pero sus vidas se han debilitado. O por qué no decir sus frutos son lo contrario, porque no es de apariencia. Aleluya. No se puede estar jugando con la salvación eterna.
No es el tiempo, como alguien decía, de jugar a la iglesia. Es el tiempo de tomar en serio, aleluya, el Evangelio. Así que, Señor, en esta mañana, recíbelos en tu corazón. Oramos por los enfermos en los hospitales. Oramos, Señor, por los médicos, por los doctores. Gracias, Señor, porque están bajando los contagios. Sea lo que se diga, Señor, santificamos esas vacunas, vengan de donde provengan, las santificamos en el nombre de Cristo y desviamos en tu nombre, Señor, toda astucia maligna que se quiere infiltrar en el nombre de Jesús. Oramos por el presidente de Estados Unidos, independiente de la ideología que profese, así como orábamos con la anterior y los que han estado. Para que tú, Señor, ilumines su mente, para que trates con él, para que te reveles, si es posible en sueños, lo que sea, Padre Santo, aleluya. Y cada vez que va a tomar decisiones él, la vicepresidenta también, Señor, todo su equipo, que cada vez que van a tomar una ley, a firmar una ley, que lo hagan bajo el temor tuyo, que les tiemble la mano si es posible, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Bendice los presidentes también de los países aquí representados. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora, Padre, una vez más, gracias por las personas que se conectaron esta mañana. Una vez, gracias por todos nosotros. Aleluya. Así que Dios bendiga a nuestros seguidores. Un abrazo y nos quedamos con la congregación en el nombre. Gloria a Dios.